Buenos días. Hoy vamos a hablar de esta parte de las fallas. Como complemento vamos a hablar de las de RCM. Estos son los modelos de RCM. Es Reliable Centered Maintenance, o sea, mantenimiento centrado en estabilidad, confiabilidad. Esta presentación es del profesor Fernando Espinosa. Dicha presentación se puede acceder a través de en los módulos, en el ítem de módulos está el acceso a ella. Pueden encontrarla de donde viene la fuente. Bueno, entonces, introducción. A causa de los grandes cambios en las administraciones, digamos, todo el mundo cambia su visión de cómo se debe ejecutar un mantenimiento para tener una empresa estable. Y entonces eso genera toda una serie de patrones con los que nos debemos regir o con los que se debe alinear las empresas para poder cumplir de una forma sensata con ese proceso de mantenimiento. Porque una empresa no se puede permitir parar porque tiene fallos. Hay que prever esos fallos para evitar esas paradas, lo cual van a generar, puede que se generen paradas, sí, pero mucho más rápidas. Entonces, una de estas metodologías actuales es el mantenimiento centrado en confiabilidad, RCM, que en la industria se centra en el mantenimiento preventivo, el PM. Desarrollado pues para equipamiento, maquinaria y todo eso. La idea es prever que una máquina se puede averiar. Piensen en el mantenimiento de un vehículo al cambiarle la correa de partición. Usted va a prever que si se rompe el daño va a ser mucho más fuerte. Entonces hay tipos diferentes de CRM que se practican en el mundo de hoy. La versión clásica del método de determinación de mantenimiento preventivo basado en el análisis de los posibles averías funcionales. Entonces voy a tener todo un control de riesgo, cuáles van a ser mis riesgos para empezar a atender esa prevención. Digamos, hay riesgos que son netamente conocidos como el desgaste. Volviendo al ejemplo del carro, es conocido que la correa se va desgastando y se tiene para ese desgaste una medición de kilómetros basados en perdón, del movimiento del motor, lo cual ya está estandarizado y uno sabe que más o menos a unos antes de 50.000 o rayando los 50.000 kilómetros es necesario cambiarla. Bueno, entonces, ¿qué necesidades? Por lo general las organizaciones reconocen esa necesidad, las necesidades que tienen, o si están en nuevos líneas de producción o nuevos procesos, saben que necesitan actualizar todo su esquema de soporte, de mantenimiento. Entonces, una es la necesidad de migrar los procesos existentes a los nuevos. Recuerden que las empresas siempre están abiertas al cambio. ¿Por dónde empezar? Pues entonces hay que aclarar que hay dos tipos de mantenimientos, el que le hago a mi planta como tal y el que le ejecuto a terceros. Si mi empresa es una empresa de servicios. Lo cual, sin embargo, CRM actúa de la misma forma para ambos. Lo que pasa es que es diferente trabajar en instalaciones propias o en instalaciones de clientes, pero el proceso es el mismo. Bueno, entonces, ¿qué otra necesidad tenemos? Si se aplica correctamente RCM, transforma las relaciones entre las empresas que utilizan sus activos y entre el personal que genera el mantenimiento de dichos activos, lo cual cambia ese tipo de relaciones porque tiene que ser muy cercano. El operario tiene que ser muy cercano a la persona que hace el mantenimiento, con eso saben el estado de las mismas. Como volviendo al ejemplo del carro, puede que esa correa se esté cumpliendo con los tiempos, pero pueden haber efectos adversos que generen un deterioro más rápido de dicha correa. Sí, por ejemplo, una mala conducción, una forma mala de operar la maquinaria puede generar eso. También permite que los nuevos activos que se pongan en servicio eficaz a gran velocidad. Entonces, como se está... Recuerden que el mantenimiento busca que un dispositivo haga lo que debe hacer. ¿De qué va a depender esa velocidad de uso? ¿O qué tan rápido lo puede instalar? ¿De qué tan bien mantenido esté? Básicamente es esa la idea del mantenimiento. Tenerlo de una forma eficaz. Como les decía,
es más rápido cambiar la correa de repartición que arreglar todo el motor porque la correa se dañó. La gente de mantenimiento se ve obligada a adoptar formas completamente nuevas de pensar y de actuar como ingenieros y o gerentes, y al mismo tiempo las limitaciones de los sistemas de mantenimiento son cada vez más evidentes, no importa cuánto estén informatizados. Bueno, una palabra no muy común. ¿Cuál es la idea? La idea es que a medida que cambia la tecnología, pues mi forma de actuar sobre el dispositivo también cambia. La vida útil de los dispositivos cambia. Antes se creía que el mantenimiento era netamente relacionado con el tiempo de uso, pero eso ya está mandado a recoger. O con la antigüedad, qué tan viejo o vetusto es el instrumento. Pero eso ya no es la limitación principal, depende de muchos factores en los cuales el personal de mantenimiento tiene que estar basando sus procesos de mantenimiento, basando sus tareas de mantenimiento. Entonces, su visión, su forma de pensar y actuar cambia, que genera algo supremamente interesante porque, como les digo, las empresas nunca se pueden quedar en un modo de estancamiento, como de que ya se cumplió todo y hasta aquí, no. Siempre hay un modo de crecimiento. Bueno, las nuevas investigaciones que nos llevan a que las probabilidades de que un dispositivo falle solo por antigüedad caigan, no es la primera. Vean que la primera generación de mantenimiento en tecnologías está basado en este es la cantidad de fallas, y a medida que se iba envejeciendo empezaban a crecer. Es otra generación, no. Cuando se instala nueva tecnología, yo tengo un tiempo de estabilidad donde empiezo a corregir fallas hasta que estabilizo el sistema, y después de un tiempo de antigüedad se dispara otra vez el índice de fallas. En la tercera generación se ve que pasa de todo, dependiendo del tipo de proyecto, porque pueden ser proyectos que arrancan muy inestables, se estabilizan y vuelven después de un tiempo y salen de control, o arrancan muy estables y con el tiempo se descontrolan, o arrancan muy estables y se mantienen, con un índice de error pequeño, pero sin embargo un sistema estable. O se arrancó con un número bajo de errores, se estabilizó y ahí se mantiene. Depende, como les decía, del tipo de proyectos. Tener un crecimiento paulatino o un crecimiento muy rápido. Vean que acá ya el número de errores pero esta gráfica y esta gráfica, al través del tiempo, el proyecto tiene el mismo comportamiento, una estabilidad. O se arrancó un proyecto con muchos errores, se estabilizó y se mantuvo así sobre el tiempo. Que esta era la tercera generación de cómo se comportan las fallas, o de cómo se cree que se comportan las fallas. Si ustedes ven en esta tercera generación, agrupa gran parte de lo que pasa en la vida real. Todos los proyectos tienen esas características, y muy dado a esto, cuando son proyectos de tecnología, los proyectos de tecnología pasa mucho eso. Se genera un tiempo de estabilización de errores porque a veces no se entendió lo que quería el cliente, o hay que generar cambios porque cambian los contextos de instalación y todo esto. Bueno, expectativas de mantenimiento. En la primera generación, repare cuando se genere la avería, piensen en el vehículo, utilice su vehículo hasta que se dañe, después mándelo a arreglar. Eso no es una opción viable, porque dispara muchísimo los costos de reparación. A veces puede ser tan fuerte que ni siquiera reparándolo funciona, entonces hay que hacer un cambio total y puede ser aún mucho más costoso. En la segunda generación, mayor disponibilidad de planta, era imposible, no cabía pensar en que la planta saliera de funcionamiento, en una embotelladora o algún sistema que está generando productos que tienen muy alta demanda. Entonces una parada es una pérdida muy fuerte. Mayor vida útil de los equipos. Durante esos años se piensan que esta es época donde la gente piensa que los equipos son eternos, pero realmente las tecnologías con las que los fabrican no eran muy tecnológicos, pero tenían mucho trabajo manual que hacía que los equipos fueran de muy alta calidad. Lo que también se buscaba en esa generación del mantenimiento era que fuera bajo, que no fuera tan costosa la inversión en mantenimiento. En la tercera generación del mantenimiento
totalmente importante que la disponibilidad y confiabilidad. Vean que después de ver que una avería quitaba la disponibilidad, pues todas las generaciones se sentaron en eso. Bueno, no hay forma de que mi planta se quede por fuera. Sí se veía que se iban a disparar los costos, pero, pero se tendría que evaluar esa balanza o mantener en balanza el costo y la efectividad, la eficiencia. Es más costoso, pero es mucho más eficiente la planta, o es realmente eficiente, perdón. Es más eficiente y se tiene esa estabilidad, mayor seguridad en cuanto a todo, seguridad de estabilidad, seguridad de producción, seguridad de personal. Entonces, perdón, importante el medio ambiente. Vean que desde esa época ya se está pensando en el medio ambiente, y por ahora se están viendo, ya en estas épocas se pensaba en el medio ambiente. Sin embargo, ahorita estamos hablando de casi 20 años después, y sin embargo los estragos que se pudieron haber evitado en esa época se están viendo en este momento, porque a veces este medio ambiente desequilibraba este costo de efectividad. Entonces, a veces, por ser más eficientes monetariamente, atropellamos el medio ambiente. Mejor calidad de los productos, esa es otra, pero esto es desde el punto de vista se aborda mucho desde el punto de vista de la dirección de proyectos, que los productos que yo estoy generando tengan una calidad. Mayor duración de los equipos depende de los equipos que yo compre. Dependiendo de la calidad de los equipos puedo asegurar esto, pero era importante desde el punto de vista del mantenimiento o las expectativas de lo que se quería lograr. Entonces, la investigación de la tercera generación ha puesto en manifiesto que son 6 patrones de falla que realmente no ocurren en la práctica. Entonces, bueno, vamos a tener solo 6 patrones que caracterizan todas las fallas. Entonces, va a ser fácil de centrar, pero no del todo. Una conclusión importante es pensar que al hacer exactamente como se estaba planeado un gran número de tareas derivadas del mantenimiento, no conduce a nada. O sea, piensen que como mi visión tiene que cambiar. Si yo repongo a alguien a que repita 1000 veces la tarea, puede que eso no termine corrigiendo el error, porque los errores se pueden generar de diferentes o por diferentes causas. Entonces, un error es pensar que las fallas siempre son por el mismo orden. Entonces, hacer 1000 veces la tarea puede que me lleve a no me conduzca a nada. Y en algunos casos pueden ser contraproducentes y peligrosos. Bueno, esto es especialmente cierto en muchas tareas que se realizan en el nombre del mantenimiento preventivo. Entonces, no sé, pensar que siempre se tiene una tarea secuencial y que esa tarea secuencial va a evitar las fallas puede generar problemas, no sé, dependería del proceso, pero puede generar fallas que van a generar problemas más serios. Entonces siempre hay que hacer un análisis de riesgo. En otras palabras, la industria en general está dedicada a una gran atención en hacer los trabajos de mantenimiento correctivo, pero aún quedan mucho por hacer para asegurar que los trabajos que estén planeando son los trabajos que deberían planear. Entonces, vean que no es una tarea sencilla. Decir que una persona que ha trabajado en mantenimiento una serie de años va a llegar a la otra empresa y va a hacer exactamente lo mismo es poco probable, porque dependen mucho de los procesos. Tendrían que ser 2 empresas totalmente similares, casi idénticas, como para que el proceso fuera repetible. Bueno, nuevas técnicas de mantenimiento. Hay un gran número de conceptos y técnicas de mantenimiento, muchas han sido desarrolladas durante los últimos 20 años y más, y seguirán, es un proceso continuo. Como les digo, siempre estamos en etapa beta. Pero entonces, los nuevos desarrollos incluyen herramientas de apoyo, software, que me pueda hacer análisis de fallas, que me pueda contener el riesgo y yo lo pueda analizar, o que pueda ver efectos o sistemas expertos basados en inteligencia computacional que me puedan inferir causas de error. Técnicas de mantenimiento tales como monitoreo de condición,
diseñar el equipo con un énfasis mucho mayor en la confiabilidad y el mantenimiento. Entonces son desde el punto de vista de los equipos de trabajo, de las máquinas de operación diseñadas para eso, para tener todo un sistema de monitoreo, no solo de lo que produce, sino de cómo lo está produciendo, si tiene errores, subidas de tensión, cargas. Un cambio importante en el pensamiento de la organización hacia la participación, el trabajo en equipo y la flexibilidad. Ese es otro cambio. Ustedes ven que las nuevas empresas cambian sus esquemas de trabajo, sus tiempos de operación. Esa es otra forma de prevenir o hacer mantenimiento o prevenir errores. El gran desafío para el personal de mantenimiento hoy día no es solo aprender dichas técnicas, sino poder inferir cómo la utilizo, o si la utilizo en mi empresa vale la pena o no vale la pena. Como les decía, pensemos en el ejemplo del carro. Puede que haya otra máquina que tenga un sistema muy parecido de pistones y de apertura de válvulas, que es el control que hace la correa de repartición en un carro, pero pensar que tengo que cambiarla a la vez de la misma forma que se hace en un carro por una cantidad de recorridos, por una cantidad de tiempo, puede ser una idea errada. Y entonces el personal debe estar en la capacidad de inferir dependiendo qué hace mi organización y cómo le puedo brindar ayuda. Si se toman las decisiones correctas, es posible mejorar el rendimiento de los activos y al mismo tiempo mantener e incluso reducir los costos de mantenimiento. Entonces vean que de qué va a valer la pena esto, y vean que mucho del mantenimiento depende de conocer mi organización y de conocer técnicas de mantenimiento. Si yo puedo combinar estas dos, puedo llegar a tomar las decisiones correctas. El problema es que si no lo logro, pues las decisiones erradas generan problemas muy serios en el proceso de producción. Cambios en las técnicas de mantenimiento. Entonces, en la primera generación, reparar cuando falla. En la segunda generación, reparaciones mayores programadas. Entonces, en este caso solo se daña. En este voy a reparar paulatinamente, pensando, por ejemplo, en el carro. Sé que tantos kilómetros puedo cambiar. Sistemas de planeamiento y control del trabajo, pues para evitar que se generaran fallas. No sé, una persona trabajando a la madrugada haciendo la misma tarea puede quedarse dormido, y esa tarea puede ser el manejo de una máquina que inyecta o que corta materiales, y un riesgo ahí es bastante fuerte. Entonces, planear ese control de ese trabajo. Computadoras grandes y lentas, bueno, eso sí dependía de la tecnología que se tenía, pero igual los procesamientos no se podían dejar a las máquinas del todo, no eran tan sofisticados. Entonces, la tercera generación, nos vamos con el monitoreo de condición que se está haciendo, diseño y dirección de la confiabilidad, la facilidad para el mantenimiento. Entonces, diseñar primero una máquina que pueda ser confiable y que me facilite el mantenimiento. No, por ejemplo, tengo que cambiar una pieza que se desgasta mucho y esa pieza tengo que desbaratar toda la máquina para poder hacer ese cambio. Esa no es una muy buena idea. Estudios de riesgo. Entonces, todo un personal calificado estudiando los riesgos que se pueden presentar en la planta, que se pueden presentar con la máquina, con infinidad de cosas de este trabajo. Computadoras pequeñas y pues, muy rápidas, muy ágiles. Análisis de modos de falla y efectos. Entonces, matrices de riesgo, matrices de OFA, todo ese tipo para mirar. Sistemas expertos, sistemas electrónicos. Trabajo multifacético y en grupo. Entonces, pensar que yo puedo hacer divisiones de trabajo para que los expertos o alguien se especialice en el desarrollo de una tarea. Eso me puede ayudar mucho para evitar que se generen fallas. No, digamos, un operario que tenga que operar varias máquinas a la vez podría caer en un error y operar una máquina pensando que es otra, en la forma de, no sé, de niveles, de cosas, y poder estropear todo el proceso. Entonces, es mejor un trabajo multifacético y en grupo. Mantenimiento y RCM. Desde el punto de vista de ingeniería, hay dos elementos a gestionar en cualquier activo físico: de ser mantenido y también la necesidad de ser modificado. Entonces, ¿por qué? Yo puedo tener
que crecer en cuanto a producción, entonces necesito o modificar o pues intentar mantener ese producto, ese equipo, perdón. Piensen en una empresa que necesita inyectar plásticos y tiene un operario que es el que está inyectando los plásticos, ¿cierto? Él está, no sé, inyectando el producto, entonces a una máquina que inyecta. Yo podría, si yo necesito crecer, yo podría hacer eso con un sistema electrónico, modificar la planta para que el sistema electrónico lo haga más rápido, controlando que no, de una forma que sea más rápida que el ser humano, pero no tan rápida para que sature el proceso que tiene que generar la inyección, ¿sí? Vertir el producto a más velocidad, pero de una forma controlada. Cuando un equipo se saca para mantenimiento, para mantener algo, o cuando un equipo se saca para mantener algo, o cuándo se saca, o cómo sé cuándo debo operarlo, es otra pregunta. ¿Qué es lo que queremos mantener o que continúe? Una misión importante es que un equipo se debe mantener o se debe poner a funcionar o sacar de producción cuando ya deja de hacer lo que el usuario necesite que haga. Dependiendo el punto de vista, eso puede ser totalmente diferente a lo que uno quiere que el equipo haga. En otras palabras, esperar que cumpla una función o funciones específicas. Entonces, cuando el equipo deja de hacer eso, puede que esté funcionando, pero no cumple las funciones específicas. Por ejemplo, es cortar a milímetros y empieza a tener un pequeño error. Eso ya es una alerta porque hay que cambiar el proceso. El proceso ya no va a funcionar. Bueno, aquí tenemos una serie el Aircraft RCM, es un software diseñado para ese control o generación de proyectos de mantenimiento. Entonces el mantenimiento, asegurar que los activos físicos continúen entregando lo que sus usuarios quieren que hagan. Entonces yo quiero que haga, no sé, cortes, entonces que los mantenga con una precisión exacta. Quiero que inyecte materiales, depende de lo que se quiera. De los usuarios, lo que los usuarios quieren depende de dónde y cómo se utiliza el activo, el contexto de funcionamiento. Entonces hay que pensar que por tener dos máquinas en una empresa o en diferentes empresas, el mantenimiento puede que no sea el mismo, y así es la misma máquina, porque en uno está haciendo una tarea supremamente diferente a la otra. Puede que en una ubicación el esfuerzo sea mayor que la otra y requiera un mantenimiento mucho más serio o mucho más periódico. Entonces eso cambia todo. Y mantenimiento centrado en confiabilidad, que es como tal, un proceso utilizado para determinar lo que deben hacerse para asegurar que cualquier activo físico continúa haciendo lo que sus usuarios quieren que haga en su contexto de operativo presente. Entonces, listo. Necesito primero entender qué necesita. Bueno, el activo, el usuario, qué es lo que quiere que este activo, pues el usuario qué quiere que este activo haga en el contexto que estaba operando. Como les decía antes, conocer el contexto me va a asegurar si necesito generar X o Y mantenimiento, sin importar que es la misma máquina, pero los contextos de uso son diferentes. Bueno, por ahora es lo que les quería comentar. Los invito a que terminen de observar este material, es bastante interesante, es un poco extenso, pero les va a servir para sus procesos de mantenimiento, de planeación de mantenimiento. Recuerden que siempre se debe hacer todo un plan de mantenimiento y es importante en muchos ámbitos. Algunas empresas pequeñas piensan que por su tamaño es mejor no hacer eso porque les puede generar costos, pero la práctica muestra que un costo de reparación está muy por encima de lo que podría haber costado hacer un mantenimiento. Entonces, y muchas veces el mantenimiento se terceriza, entonces hay empresas dedicadas solo a hacer mantenimiento y generar planes de mantenimiento dependiendo de la empresa a la que le voy a atacar. Muchas gracias, hasta luego.